Esto sucede en el mundo. Internacionales. Pencini, con todo. Cinco y 46 minutos. Y bueno, ya tenemos aquí en el estudio, amablemente se acerca. Él es consultor político, experto en temas internacionales. Andrés Ignacio Silva, además muy joven, de cosa que aprecio, agradezco, está en Venezuela. Y bueno, un gran venezolano, creer su país y está ayudando en la nueva generación a salir adelante. ¿Cómo estás, Andrés Ignacio? Gusto de tenerte aquí siempre. Pedro, como siempre, muy contento de acompañarte y conversar un rato. No, correcto. Mira, hoy las noticias, CNN, lo estamos viendo en este momento, todo gira alrededor de Ucrania, Rusia. Ya Putin aprobó hoy un nuevo presupuesto de armas y tiene toda una preocupación sobre que si los otros países ayudan a Ucrania, él se verá obligado a utilizar armas nucleares. Y eso hizo que todo el mundo se pusiera en emergencia. Y sin embargo, Ucrania le siguen en una lucha fuerte, están tratando de mantener lo que ganaron en la zona de Kursk. Pero Donald Trump dijo que cuando él llegara a la presidencia iba a acabar esa guerra de una vez. Pero, ¿qué información manejas, por favor, y para ayudar en este escenario? Pero desde que Trump dijo que él acababa con la guerra en Ucrania en su primer día de mandato, han cambiado muchas cosas en el panorama internacional. Pareciera que Joe Biden en estos últimos meses de presidencia ha decidido darle un giro 360 a su legado político. Él ha tomado una serie de decisiones, una de ellas la que vimos hoy con su hijo, la que hemos visto con Rusia y Ucrania, todas las demás que han marcado claramente un cambio de la situación que va a recibir Donald Trump. Y en el caso de la situación entre Rusia y Ucrania, tenemos cómo Joe Biden autorizó que se utilicen misiles americanos para atacar desde Ucrania hacia Rusia. Es decir, Joe Biden, a menos de mes y medio de salir de la presidencia, está comprometiendo lo que va a ser el gobierno de Donald Trump a una posible guerra en la que se van a ver ya involucrados, activamente participando, por lo que Donald Trump va a recibir un panorama donde no va a ser tan sencillo como conseguir una solución diplomática, sino quizás se va a ver obligado a optar por opciones bélicas, o por lo menos se va a ver obligado a tomar posturas que, por lo menos desde el punto de vista del ciudadano americano, pueden llegar a verse hasta prorrusas que pueden afectar sus políticas a largo plazo. ¿Y cómo ves a Venezuela en esta situación? Porque Venezuela es muy pro-Rusia. No sé si tanto quedan las relaciones con China igual, y ese es el nuevo orden mundial. Y se está como, bueno, no están tan unidos como pareciera que estuvieran antes. Bueno, lo que hemos visto en los últimos meses pone a Venezuela en una posición muy interesante para los Estados Unidos. ¿Por qué? Tenemos por un lado a Donald Trump diciendo que si los BRICS se atreven a crear una nueva moneda, él a cada uno de los países del BRICS le va a aplicar unos tariffs de hasta el 1000%. Es decir, a cada producto que ellos vayan a importar a los Estados Unidos se le aplica una tarifa del 1000%. Mientras que al mismo tiempo ha estado con esta política hacia Rusia, como hemos estado comentando, y eso pone a Venezuela, quien no entró a los BRICS en esta primera asamblea, como vimos hace unas cuantas semanas, entonces pone a Venezuela en la posición de decir, nosotros no pertenecemos a este BRICS, nosotros somos un aliado natural de Rusia, pero también tenemos nuestros propios intereses, y nuevamente, tomando en cuenta que entre el 10 de enero y el 20 de enero, que es cuando va a entrar Donald Trump, vamos a poder tener un escenario donde Donald Trump va a poder analizar el panorama internacional para considerar qué tan atractivo va a ser las nuevas alianzas con las que Venezuela pudiese verse involucrada respecto a su política internacional con Estados Unidos. Mira, esta es una pregunta un poco de finanzas, pero a ver si manejas esta información, porque muchos países están viendo nuevamente la posibilidad de generar su propia criptomoneda. Eso quiere decir que salen de regulaciones, de una cantidad de bancos centrales que puedan ayudar a estabilizar la moneda. Venezuela tuvo una, y el Petro. No sé si volverán a esto. Tú que eres joven y oyes a tus amigos, ¿cómo ven esta situación de las cripto? Bueno, yo pienso que el boom de las criptomonedas que hemos visto en los últimos años no solo se basa en la facilidad para transar con estas monedas, que claro, por los avances tecnológicos en la región latinoamericana quizás es un poco más complicado, sobre todo en las zonas menos desarrolladas del continente, por lo que no podemos todavía apostar a una transición hacia las criptomonedas por completo, pero sí con esto volvemos al mismo tema de por qué Donald Trump le tiene tanto miedo a que los BRICS creen su propia moneda.
y es que en el comercio internacional hemos visto cómo el dólar se ha posicionado y como el dólar tiene prácticamente un monopolio de mando a nivel mundial. Entonces nosotros con las criptomonedas tenemos que verlo desde dos maneras. La primera, el lado innovador de lo que representan las criptomonedas, un sistema descentralizado sin regulaciones, que para muchas personas puede ser muy atractivo, pero al mismo tiempo podemos verlo como un nuevo intento a escala internacional, sin ninguna bandera por detrás, para alejarnos un poco del dólar y que haya una mayor independencia financiera a nivel internacional. Es que lo que sucede con el dólar, que después de la Segunda Guerra Mundial, cambiaron el patrón oro por patrón dólar. Entonces todo el mundo se rige por lo que es el cambio a dólares, así les guste o no les guste a muchos países. Esto le da cierto poder a empresas, a compañías, a estados, a todo el mundo para sacar su propia moneda. Pero lo que tú dices, hay una contradicción entre querer regulaciones o que no, porque muchos de esos fondos pueden ir a terrorismo, secuestro, trato de blancas, todo tipo de todo lo que es oculto. No estoy diciendo que es para eso, pero podría ser. Es así, pudiese serlo, y dentro de todo estos fines son los que por muchos años también los Estados Unidos con el dólar se ha visto beneficiado. De hecho, cuando hubo ese boom de series de personajes que lidiaban con el negocio de este tipo de productos, vemos cómo empezaron a salir los datos de que altos porcentajes del dinero en efectivo que circulaba en el estado de la Florida era dinero que provenía del narcotráfico. Es decir, esta es una economía que por muchísimos años el mismo dólar la ha impulsado. Y hasta de cierta manera podemos decir que de surgir monedas sin regulación que pudiesen sustituir el dólar que ya con estas nuevas propuestas de Donald Trump de tarifas que van a perjudicar un poco el comercio internacional con los Estados Unidos, estamos viendo quizás una posible caída del dólar como moneda principal, y vamos a ir viendo cómo sustitutos, que pudiese ser perfectamente el Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, van a empezar a salir para que el dólar pierda protagonismo en escala internacional. En una época salieron empresas como YouTube, Facebook, que querían sacar su propia moneda, pero los amenazaron de tal forma que se abstuvieron. Y Visa, Mastercard, ¿cómo sigue ese proceso? No sé si lo sigues. Ese proceso es igual un ejemplo muy simbólico de cómo el gobierno americano, tanto con el uso del dólar como con sus políticas fiscales, con sus políticas regulatorias, tiene control sobre estas empresas. Lo podemos ver claramente en lo que fue la última campaña presidencial en los Estados Unidos. Tenemos por un lado a Elon Musk, que Elon Musk fue un claro aliado de Donald Trump, quizás una de las llaves de su victoria, pero por otro lado tenemos empresarios como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg, que mientras probablemente se inclinaban hacia la propuesta de Kamala Harris, por miedo a las represalias que pueda tener un nuevo gobierno de Donald Trump, decidieron retirar su apoyo. Un ejemplo claro es como el periódico que tiene Jeff Bezos, que tenía más de 100 años decretando su apoyo por un candidato presidencial, por orden directa de Bezos, este año decidió declararse neutral cuando ya tenían un apoyo redactado para Kamala Harris. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que se dice que estas grandes empresas tienen suficiente capital para formar su propio país, que tienen suficiente poder para estar a la par de los Estados Unidos, queda muy claro que los Estados Unidos sigue teniendo un agarre muy fuerte sobre las mismas. Bueno, y el tema de hoy, lo mencionaste, Joe Biden perdona de todo al hijo. Eso se puede hacer, no hay, tú eres abogado, ¿verdad? No hay cuando se dice un indulto, no, pero cuando tú tienes intereses de por medio, tú no puedes estar perdonando. O sea, ese es el problema con el poder presidencial en los Estados Unidos. El año pasado o a principios de este año salió una sentencia de la Corte Suprema donde básicamente decretan que un presidente tiene libertad para actuar como le parezca siempre y cuando éste esté actuando bajo lo que llaman órdenes oficiales, bajo su poder como presidente. Y en este caso esta es la primera vez que un presidente perdona a uno de sus hijos a través de un indulto, sobre todo un indulto de esta magnitud donde se perdonan todos sus crímenes de 10 años hacia atrás para ahora. Pero aquí el tema no es solo si se puede o no, porque la ley permite que Joe Biden le dé este indulto a su hijo. El tema es el precedente tan grave que está dejando Joe Biden a pocos meses de salir de su mandato, donde él está diciendo que los hijos de los presidentes pueden actuar a placer siempre y cuando su papá presidente no vaya a ir a la reelección, porque claro, a medida que los políticos tienen menos contabilidad en cómo los perjudican sus acciones, ellos se sienten más capacitados para actuar
bajo sus beneficios personales. Y después de meses de haber dicho que no se le iba a perdonar a Hunter Biden, que la Casa Blanca, la oficina de prensa, todos aclararon reiteradas veces que no se le iba a dar un indulto al hijo del presidente, hoy dejaron muy claro que el precedente es: los hijos de los presidentes, siempre y cuando su papá esté dispuesto a asumir el riesgo político, pueden actuar a placer. Bueno, pero eso, como dices tú, crea un precedente muy negativo y bueno, está en toda la prensa y todo el mundo. Y mira que CNN es más demócrata que republicano y sin embargo están haciendo críticas ahí. Hay que ver la media cómo va a reaccionar a esto. Oye, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Es siempre un placer y que bien informado. Voy a tocar el tema de las cripto. Gracias a ti, Pedro. Gracias, Andrés Ignacio Silva, consultor político. Vamos a escuchar el tema de Joe Cocker con Jennifer Warnes, Come Up Where We Belong.